Hola, buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si el audio está normal? Sí. ¿Están viendo mi pantalla de presentación? Ok. Mis datos están en la pantalla. Mi nombre es Manuel Acitimbay. Soy jefe de producto de varias marcas. Una de ellas es la línea COFEN de paneles de incendio. Me han pedido que haga dos charlas, una netamente enfocada a la parte técnica y una enfocada a la parte de programación. Entonces, la parte técnica, realmente la instalación es sumamente sencilla. Explicarles cómo instalar el sistema no nos demora ni 10 minutos, pero es bueno tener conceptos sobre cómo instalar el dispositivo o por qué instalar un dispositivo en una determinada ubicación, altura o las cantidades de dispositivos recomendados. Entiendo que el proyecto ya está definido. Sin embargo, es bueno conocer ciertos conceptos técnicos por los cuales nosotros recomendamos la instalación de los paneles COFEN. Para empezar, todo lo que es incendio está dentro de una normativa internacional que se llama NFPA. Si en algún momento ustedes quieren conocer la normativa, me pueden pedir por correo, yo se las puedo enviar. Eso sí es un poco extensa. La normativa NFPA 70 y 72 nos especifica ciertas condiciones que un sistema de incendio debe cumplir para estar dentro de la norma. ¿Y por qué debemos estar dentro de la norma? Porque el reglamento ecuatoriano de prevención, mitigación y prevención contra incendios establece en el artículo 223, que ustedes pueden leer ahí, que todo sistema de incendio debe regirse en base a la normativa NFPA 70 y 72. Y aquí interviene COFEN, como otras marcas que hay en el mercado. La normativa no me dice trabaja con cierta marca, o la marca no me puede decir yo cumplo la normativa, porque son normas de instalación. Los paneles, o COFEN en este caso, lo que sí me puede decir es que los equipos de COFEN sí cumplen la norma para poderla aplicar en cuanto a las características que deben tener condiciones. Entonces, ¿qué características deben tener? Por ejemplo, nosotros aquí en este cuadrito, esto es parte de la normativa NFPA, establece una fórmula. Es una fórmula un poquito complicada si la queremos, la vemos bien, pero es sumamente sencilla en el caso de la norma práctica. Nosotros en la norma práctica, ¿qué decimos? Que un sensor cubre 9 por 9 metros, es decir, 81 metros cuadrados. Eso siempre lo hemos manejado como parte de una norma. ¿Cuánto cubre un sensor de humo? 81 metros cuadrados. Pero la norma me establece otras condiciones, como por ejemplo, la altura, las pendientes, a qué altura máxima lo voy a colocar. Entonces, ustedes en esa tablita pueden ver varias condiciones que se establecen para aplicar una fórmula. La fórmula la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero es sumamente sencillo ver la tablita. En la primera columna me habla de la superficie del local. Si la superficie del local es menor a 80 metros, aplico la primera fila. Si la superficie del local en metros cuadrados es mayor a 80, aplico las dos segundas filas. Para sistemas de detección de calor y de humo calor, si la superficie es menor a 30 metros cuadrados, aplico la tercera y cuarta fila, y si es mayor a 30 metros cuadrados, las dos últimas filas. Dentro de los equipos que nosotros vamos a encontrar y que ustedes pueden instalar, lo que más se instalan son los detectores de humo calor y los fotoeléctricos, o los que cumplen ambas funciones, humo y calor. ¿Cómo funciona el detector de humo? Su nombre mismo lo dice. El detector de humo detecta
partículas de humo, y cuando él recibe esas partículas de humo en su interior, lo que hace es activar un relé incorporado en el sistema. Así como hay equipos que detectan partículas de humo, hay lugares donde yo no puedo instalar detectores de humo, porque el humo ya es parte de su día a día. Por ejemplo, en calderos, en áreas de cocinas, donde el vapor o el humo es constante. Entonces yo no puedo poner un equipo de detección de humo en una área donde el humo es lo que más voy a encontrar. Entonces viene el siguiente equipo, detector de calor. No se activa por radiación de humo, pero sí se activa cuando la temperatura sube a un valor X. Entonces, cuando ustedes vean o escuchen que el detector es térmico o de calor, significa que en el área hay humo. Cuando ustedes vean que el detector es solamente de humo, significa que es un área abierta. Pero hay áreas donde a mí me interesa proteger ambas cosas, como por ejemplo, un área de servidores. ¿Por qué me interesaría proteger del calor en un área de servidores? Sencillo, porque los equipos electrónicos, cuando calientan mucho, son sinónimos de que en algún momento pueden generar un cortocircuito. Cuando ustedes, por ejemplo, tocan una computadora y se está calentando, está recalentando, hay un problema interno eléctrico, podría hacer que el equipo se queme y comience a generar el humo. Pero si yo quisiera detectar que ese calor para mí ya es una situación de emergencia, pues en esa área yo voy a colocar los sensores duales de humo y de... Ahora, la norma también establece a qué altura máxima yo puedo colocar detectores de humo. Detectores de humo solamente pueden instalarse hasta 12 metros de altura, los detectores de calor a 7.5 metros, y si yo necesito equipos a más altura, pues tengo que usar los detectores lineales o fotobin de incendio para poder cumplir la norma. Y ese equipo puede llegar a máximo 25 metros. Es decir, si yo tengo un galpón y mi galpón tiene 8 metros de altura, sin ningún problema yo puedo conectar equipos detectores de humo. Si a ese mismo galpón yo le quisiera poner detectores de calor, estoy excediendo la norma porque estoy fuera de los 7.5 metros máximo. Ahora, ahí ustedes pueden ver en este gráfico, en el cuadradito, en el segundo dibujo, un promedio de 9 por 9 metros de protección, las que cubre un detector de humo. Eso es un estándar. Pero si queremos aplicar la norma, entonces aplicamos la fórmula que ustedes ven ahí. Que dice que es igual a 1,96 por diámetro máximo al cuadrado. ¿De dónde consigo esos valores? Pues esos valores están en la tablita que ustedes ven acá. A eso se refiere esta tablita de aquí. Aquí simplemente lo que yo tengo que hacer es utilizar los valores que están dentro de este cuadro y reemplazarlos en la fórmula para saber cuál es la cobertura de mi detector de humo de acuerdo a la altura de instalación, al ancho del local que yo voy a proteger. Entonces simplemente estas tablitas que ustedes ven aquí se sirven para reemplazar estos valores de acá. Y yo puedo saber cuánto es en metros cuadrados, cuánto es la protección que mi equipo tiene. El SB significa superficie vigilada. Superficie vigilada es igual a 1.96 por D máximo al cuadrado. Como estándar podemos decir que un detector de humo cubre 9 por 9 metros. Entonces, aquí tenemos ya una norma. No podemos exceder de 12 metros de altura detector de humo. No podemos exceder de 7.5 metros los detectores de calor. Si necesitamos para superficies mucho más altas, necesitamos detectores lineales.
¿Y cuál es lo máximo de cobertura que puede tener un sensor de humo? Pues 9 por 9 metros, es decir, 81 metros cuadrados. Si lo coloco más cerca, no tengo ningún problema, aumento la seguridad del área. Lo que yo no puedo hacer es colocar más lejanos. Como ustedes pueden ver aquí en el cuadro que yo tengo en el círculo, el radio máximo de distancia que debería tener entre uno y otro sería 6. Voy a colocar un detector de humo cada 12.8 metros para tener una cobertura total del equipo. Ahora, los sistemas de detección también tienen normativa en cuanto al anunciador sonoro. En su forma y en los equipos que ustedes van a instalar, ustedes van a encontrar las sirenas de la marca Cofen. Entonces, nuestras sirenas cumplen la normativa. ¿Y cuál es la normativa? Pues la cantidad de decibeles que debe tener dentro de un área. ¿Cómo calculo estos decibeles? En base a la distancia a la cual debe llegar el sonido. Y la norma establece que el sonido de incendio debe tener un mínimo de 65 decibeles o 5 decibeles por encima de cualquier otro ruido ambiente. Si el objetivo es despertar a personas que están durmiendo, el nivel de sonoro mínimo debe ser de 75 decibeles. ¿Para qué me sirve esto de los decibeles? Porque nuestras sirenas tienen en su parte interna jumpers, D-switch, para poder regular los decibeles. En caso que ustedes quieran bajar o subir el sonido para poder cumplir la norma. ¿Y qué me dice la norma? La norma me dice, primero, cada vez que se dobla la distancia, se pierden 6 decibeles. Segundo, se pierden 30 decibeles por cada puerta de incendio. Y tercero, se pierden 20 decibeles por cada puerta normal. En el gráfico que ustedes ven, en la parte inferior, ustedes pueden notar que está representado por metros, del 0 hasta 16 metros. Y hay un cuadrito en la parte lateral que me explica que por cada metro los 120 decibeles se van reduciendo. Si yo me paro a 2 metros de distancia de la luz estrobo, el sonido de 120 baja a 114. A 4 metros baja a 108. A 8 metros baja a 100. Y así sucesivamente hasta llegar que a 64 metros el sonido llega a 84 decibeles. Entonces, este cuadro aplicaría si no hubiera interferencias o o puertas. Si hay puertas, esa tabla se reduce. Y ahí viene el gráfico que ustedes ven. En el ejemplo, a 4 metros, como dice la tabla, yo tengo 108 decibeles. Muy bien, pero a esa distancia está una puerta cortafuegos o una puerta de incendio. Esa puerta hace que esos 108 decibeles me reduzcan 30 decibeles. Entonces, de 108 yo paso a 78 decibeles. De 78 decibeles a 8 metros, yo ya tengo 72 decibeles. Y de ahí, máximo a 16 metros, llegaría a cumplir la normativa de los 66 decibeles. Es decir, en este ejemplo, con una puerta cortafuego, yo máximo puedo tener o cubrir 16 metros con una sirena. Si el local es más extenso de 16 metros, pues necesito otra luz estroboscópica u otra sirena de incendio.
porque la norma me obliga a que yo tenga que tener un mínimo de 75 decibeles. Ahora bien, como ustedes pueden ver en el momento en que estén instalando, las sirenas tienen también una luz estrobo. ¿Por qué la luz estrobo y por qué la sirena? Es muy sencillo. Por el tema de las discapacidades. Hay personas con problemas auditivos y hay personas con problemas visuales. Aquellas personas que tengan problemas auditivos no van a escuchar la sirena, pero sí van a poder guiarse por las luces. Y aquellas personas que tengan problemas visuales no van a poder ver las luces, pero sí van a poder guiarse por el sonido. Entonces, la norma también establece que la evacuación debe constar de sonido y de algo visual, es decir, las luces, estrobos con sirena. Todo es una normativa que está aplicada de manera internacional. Vimos la norma de detectores de humo, vimos la norma de sirenas. Ahora vamos a ver lo que establece para las estaciones manuales. Una estación manual debe estar máximo a 1.22 metros del piso desde el punto de activación. En las estaciones manuales COFEN, el punto de activación es ese círculo negro que ustedes pueden ver que está dentro de dos flechas. Entonces, como referencia, ese círculo negrito es mi punto de activación. De ahí hasta el piso máximo yo debo tener 1.22 metros. Si yo lo pongo muy alto, estoy fuera de la norma. ¿Qué otras condiciones? La altura mínima. La mínima debe estar a 1.7 metros hasta máximo 1.22 metros desde el piso. Debe estar a máximo 1.52 metros de distancia de cualquier puerta de salida. No debe haber obstrucciones y adicional, si el espacio donde está instalado es mayor a 61 metros, yo debo instalar una siguiente estación manual. ¿Por qué? Porque a máximo 61 metros yo debo encontrar una estación manual dentro de la ruta de evacuación. Entonces, les he mencionado las tres principales normas que aplican para los sistemas de detección de incendio, lo que es los detectores de humo calor, las sirenas con luz estrobo y las estaciones manuales. Vamos a conocer el panel que ustedes van a instalar. El panel que ustedes van a instalar es un panel direccionable. ¿Qué significa direccionable? Que cada dispositivo tiene una dirección. Todo está conectado en un mismo lazo. Y el panel se encarga de reconocer esa dirección y asociarla a un dispositivo o a un nombre. Por eso es importante que el técnico, antes de instalar un dispositivo, copie este número de serie en un documento para poder guiarse por su ubicación. Un ejemplo, ustedes van a instalar una estación manual en la recepción. Perfecto. Antes de instalar la estación manual, debo documentar que la estación manual de recepción es el código 05483. De la misma forma, yo voy a instalar un detector de humo en el cuarto de servidores. Perfecto. Antes de instalar el detector de humo, debo establecer que el detector de humo del área de servidores es el 09425. Todo dispositivo direccionable de COFEN tiene un número de serie que me permite a mí, posterior a la instalación, configurar el panel. Entonces, si el técnico omite el paso de crear un archivo de respaldo, cuando ustedes vayan a configurar, van a necesitar volver a desarmar todos los equipos para poder ver los números de serie. Entonces, ahorrarse ese tiempo es muy sencillo. Antes de instalar, yo ya podría en un documento crear los archivos de la ubicación de dispositivos. Esto lo puede hacer la parte técnica o la parte de configuración.
¿Qué es lo que yo voy a hacer? Elijo los dispositivos, copio los números de serie y luego les voy dando una ubicación dentro de mi plano. Cuando el técnico va a instalar, yo ya le dejo listo el equipo que debe instalar. Eso lo hace el programador. Si el programador no hace este proceso, en cambio es el técnico el que debe hacerlo. ¿Y qué hace el técnico? Le entrega al programador la lista de dispositivos, los números de serie y las ubicaciones que él utilizó para cada equipo. De esa forma es más fácil la configuración en el momento de la entrega. Entonces, como nuestro panel es direccional, nosotros tenemos dos formas de conectarlo. Y aquí es bueno que ustedes, si tienen alguna duda, me la hagan, porque la forma más fácil de conectar un sistema es a través de ramales. La forma más recomendada es a través de un retorno. Aquí les explico los dos tipos de circuitos. Nosotros, en la normativa, tenemos dos clases de circuitos. Lo que se conoce como clase B y lo que se conoce como clase A. Lo que está a la izquierda es la clase B y como ustedes pueden ver en el dibujo, la clase B simplemente es un circuito que empieza y tiene un final. Entonces, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Si yo corto el cable, todo lo que esté después del corte queda desactivado. Pero eso no significa que el panel no me va a notificar. Me va a notificar en ese momento que se han desconectado X dispositivos porque el cable se cortó, porque alguien hizo un trabajo y sin querer cortó una tubería o cortó un cable que era el tramo de incendio. El panel me lo va a notificar. Pero eso no significa que los equipos van a seguir funcionando. El equipo ya no va a volver a funcionar hasta que se repare el cableado. Esa es una conexión tipo clase B. La clase A, en cambio, tiene una salida y el mismo cable retorna al panel. Es la conexión que nosotros recomendamos. Sin embargo, por temas de cableado, por temas de tubería, la mayoría de las veces es difícil retornar porque eso nos genera mayor complicación al momento de cablear. Ustedes, al momento de instalar, pueden optar por hacer una conexión clase A combinada con una clase B. Me explico. En un piso hacen un ida y retorno y de alguno de los dispositivos que se les haga más cercano, sacan una derivación al segundo piso y así sucesivamente. Entonces van a tener equipos clase A y clase B. El panel los va a identificar, van a trabajar de manera normal. Lo único es que en caso de un corte, por el supuesto no consentido que alguien corte el cable, pues todo lo que esté cortado después, todo lo que esté instalado después del corte deja de funcionar. En cambio, en el circuito clase B, como ustedes pueden ver, como hay una ida y un retorno, si yo llegase a cortar el cable, lo que estoy haciendo es dos circuitos clase B. Y de esa forma, el panel va a seguir funcionando con todo su sistema operativo al 100%. Si tienen alguna duda, en la parte del chat pueden escribir. Y si algún tema queda pendiente, lo podemos repetir. Yo tengo una consulta. Sí. Buenas tardes. Mira, nosotros estamos... Mucho gusto. Nosotros estamos haciendo un sistema de cableado clase A. Estamos obligándonos a que retorne el cable. Cuando ya retorna el cable, ¿se pone alguna resistencia al último dispositivo como en clase B o no? No, en direccionable no hay resistencia final de línea. No hay resistencia. Ya, perfecto. Esa es la consulta. Ya. Claro. Ahora, vamos a hablar del panel que ustedes van a utilizar. El panel que ustedes van a utilizar es el Zafir de la línea COFEN. Es un panel que tiene dos bucles.
Cuando ustedes abran el panel, ustedes van a encontrar un más menos del lazo 1 y un más menos del lazo 2. Nosotros le decimos lazo o bucle, y es donde ustedes van a conectar los dispositivos como detectores de humo, estaciones manuales, y si ustedes compraron sirenas direccionables, también las conectan como parte del lazo. Entonces, ¿cuál es el máximo de equipos? 256 puntos por bucle. Esto varía si ustedes usan sirenas direccionables. Por cada sirena direccionable, aproximadamente se reducen 15 puntos, porque las sirenas consumen mayor carga. Entonces, mi recomendación cuando ustedes tienen sirenas direccionables es que balanceen en un lazo y en lazo 1 y en lazo 2, mitad y mitad. Si ustedes tienen 8 sirenas direccionables, recomendable 4 en el lazo A y 4 en el lazo B. Mi panel tiene 2 bucles o 2 lazos. Por cada lazo yo puedo conectar hasta 256 dispositivos. Es decir, yo podría llegar a 512 dispositivos sin problema. Pero la recomendación es que las sirenas, si ustedes están usando sirenas direccionables, las balanceen mitad para el lazo 1 y mitad para el lazo 2. Todos los puntos son supervisados, todos sin excepción son supervisados por el panel. Si hay una desconexión de un módulo, el panel lo va a detectar. A eso se le llama supervisión, excepto el aislador de bucle CABI. Ya vamos a ver qué es un aislador de bucle. Almacena hasta 6.601 eventos con fecha y hora. Esto queda dentro de la memoria del sistema. En cualquier momento yo la puedo descargar por software o la puedo revisar en su memoria interna, no hay problema. Si yo no uso sirenas inteligentes y uso sirenas estándar, tenemos la SIR 24BL. Yo tengo 2 salidas de sirena en el panel. La salida de sirena número 1, perdón, la salida de sirena, tengo una salida de sirena que está identificada como S1. Esta salida de sirena se puede programar un retardo de 0 a 10 minutos y es supervisada. Si yo desconecto la sirena, el panel lo identifica. Ahora, ¿para qué es el retardo? Esto ya es algo de configuración, pero es para temas de cuando yo necesito estar seguro de que ha sido un evento de alarma y no una falsa alarma. Yo puedo generar una opción que si se activa el panel no genere el evento de activar las luces de estrobo hasta que la persona pueda supervisar que el evento sea real y ahí sí se genera la evacuación. Entonces, para evitar que la sirena suene al momento de una activación, yo le pongo un tiempo de supervisión de 2, 3, 4, 5 minutos para que se pueda identificar el evento. También tengo una salida de alarma tipo relé, que se llama S2, que uso la salida de alarma. Ejemplo, si ustedes van a cumplir la normativa, deben conectar el panel de incendio al sistema de control de acceso. Si ustedes están a cargo de la parte de control de acceso, deben crear un evento de alarma de su panel de acceso que cuando se genere ese evento, las puertas se liberen. ¿Y cuál es ese evento? El que viene del relé del panel de incendio. O sea, hay que pasar un cable entre el panel de incendio y el sistema de control de acceso, porque en algún momento nos van a pedir esto. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Cuando se activa el relé, le doy la orden al control de acceso que libere las puertas porque hay un incendio. Y tengo también una salida de avería, como S3, retardada y supervisada. ¿Y para qué me sirve esta salida de avería? Porque yo podría, por ejemplo, esta salida de avería conectarla a un panel de alarmas para que el panel de alarmas me reporte que hay una avería en mi panel. No sé qué tipo de avería porque la salida simplemente es un contacto seco, pero sí me va a alertar para que yo vaya a mi panel de incendio y pueda identificar de qué se trata. El sistema lee la sociedad de los detectores ópticos. En configuración hay una opción para crear un escáner cada 3 meses, cada 6 meses, para saber si hay un dispositivo que necesita mantenimiento interno.
es decir, limpieza del equipo. ¿Qué más tengo con mi panel? Las sirenas direccionables. Tengo un botoncito que se llama evacuación, muy útil para los planes de contingencia de las empresas o los simulacros. Presiona el botoncito y todo el sistema se enciende como que si hubiera una alerta real. El display es de 4 líneas, cada línea posee hasta 4 caracteres. Se puede configurar y controlar mediante un software remoto que se llama iLink. Eso es la siguiente charla en programación. Puedo también programarlo desde el teclado, no tengo ningún problema, no necesito el software para programarlo, lo puedo hacer manualmente. Puedo conectar hasta 15 repetidores o 15 centrales en red. Hay casos donde el panel va a estar dentro de un cuarto de sistemas, pero yo necesito que el personal de seguridad también pueda ver, visualizar y supervisar los eventos. Entonces le conecto un repetidor, que es una pantallita para que él pueda ver lo mismo que se ve en el panel principal. Ahora, si ustedes quisieran desde un software controlar más de un panel, también pueden conectarlos en red. Es decir, del panel 1, un cable hasta el panel 2, del panel 2 hasta el panel 3 y así hasta la cantidad de 15. Posee un puerto USB para actualizaciones de firmware o para configuración mediante el software iLink. Si yo no quiero trabajar con el cable USB, también puedo trabajar con un módulo de red. El módulo es el código MDSRM y lo puedo hacer hasta conectarme remotamente. Y el equipo tiene un certificado EN, que es la versión europea para los sistemas de certificación. ¿Alguna consulta que tengan? Sí, tengo una consulta. Bueno, nosotros vamos a manejar el sistema con el software iLink, que es con el módulo IP. Pero también quieren un módulo, un display para la garita, o sea, que es donde va a estar el guardia 24/7. ¿Qué debemos usar ahí? ¿Cuál sería? El repetidor. Tú necesitas el repetidor. Ya, y ese repetidor, ¿cómo se conecta? ¿4 hilos, 2 hilos? Es una conexión RS485. La RS485 es esta, la central repetidora. Eso es con UTP, entonces. El mismo cable de incendio recomendable. Son 4 hilos. El panel trabaja a 24 voltios. Entonces, 2 hilos para alimentar y 2 hilos para comunicar. Perfecto. La distancia máxima entre el panel y la repetidora. En RS485 el estándar me habla de 900 metros. No hay problema. Entonces, sí, ahí yo puedo hacer evacuación, revisar alarmas, silenciar. Todo, sí. Si tú te fijas en la foto, la repetidora es prácticamente el mismo teclado del panel. Lo que vas a tener es otro panel. Ya. Todo perfecto. Lo que ves tú ahí que tiene el panel frontal, lo tiene la repetidora. Y esa repetidora, de ahí no puedo sacar zonas, sirenas, no puedo hacer algo parecido. Puedes configurar, o sea, es como que tuvieras el panel frente a ti. Es el mismo teclado. Ya, yo sé, pero en esa repetidora yo puedo sacar ahí una zona o una salida de sirena. Ah, ok, no. Él simplemente lo que hace es poder visualizar lo que pasa en el panel principal. Ya. Es pero que yo necesito, no tiene entradas de lazo ni nada de eso. Ya, perfecto. Ni lazo, ni salidas de sirena, ni nada. Ya, es que yo necesito esa repetidora, pero creo que no tiene en stock. Ah, ok. ¿Qué sirenas están usando ustedes? ¿O qué sirenas van a usar? Todas vamos a usar sirenas direccionables, porque en la programación necesito, como son 20 pisos el edificio, si se activa un sensor direccionable del piso 6, solamente quiero que suene la sirena 6. ¿O qué dice la norma? Ah, ok. Sí, no hay problema. Ahí lo que hacemos en configuración es crear grupos. Mira, todas son direccionables. Todas las que vamos a usar son direccionables. No hay problema. En programación decimos que todos los detectores de humo del piso 1 es el grupo 1. Todos los detectores de humo y estaciones manuales
grupo 2. Y luego en configuración le decimos, quiero que esta sirena esté asociada al grupo 1. Nada más. Exacto. Eso es justamente lo que quiero, porque eso es lo que nos pidieron los fiscalizadores del edificio, que no vamos a alertar todo el edificio o los 20 pisos si es que el conato de incendio empieza en el piso 6, por ejemplo. Ah, claro. Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Eso es lo que estamos usando entonces hasta ahora. Ahora, aquí hay una parte importante. Los sistemas son inteligentes. El lazo es de entrada y salida, pero hay que cumplir la norma. Y la norma me dice que cada 32 elementos yo debo tener un aislador de cortocircuito. ¿Qué es un aislador de cortocircuito? Es un equipo que me va a permitir que en caso de que haya un corto en alguno de los elementos o en el cableado, solamente afecte el tramo entre un aislador y otro. Ahora, las sirenas y las estaciones manuales son aisladores. Entonces, en el recorrido del cableado, ojo, cada 32 equipos yo debo tener o una sirena o una estación. Si en mi esquema no hay sirenas o no hay estaciones manuales porque por alguna razón solamente vendí detectores de humo, no es su caso, pero hay un aislador de lazo que se llama CABI, que es el que hace un momento decía, yo les voy a explicar más luego qué hace el aislador CABI. El aislador CABI es una base para un detector de humo, es una base más, pero cumple las veces de aislador de corto. Entonces, para sistemas donde yo no tengo ni sirena inteligente ni estación manual, yo tengo que colocar cada 32 dispositivos una base tipo aislador CABI. ¿Qué equipos yo tengo en COFEN? Pues tengo 3 tipos de sensores. El uno es el A30XTA, que es un sensor térmico. El A30XHA, que es un sensor de humo y calor. El A30XTA se activa a calor de 55 grados centígrados. El A30XHA de igual forma. Y también tengo el A30XHAS, que es simplemente detección de humo. El primero es fotoeléctrico, el segundo es térmico. El primero es térmico, el segundo es fotoeléctrico y el último es de humo. Tengo la estación manual Pucay. Tengo zócalos, hay 2 modelos, zócalo bajo y zócalo alto. ¿Qué es el zócalo? El zócalo es la base para los detectores de humo. Si yo tengo 50 detectores de humo, necesito 50 bases. ¿Cuál es la diferencia entre el bajo y el alto? Hay instalaciones donde, por ejemplo, en una oficina, yo quisiera, y es obligado, trabajar con tubería metálica, pero hay casos donde yo no puedo empotrar la tubería y va a quedar a la vista. Entonces, en lugar de poner una caja metálica y debajo de la caja metálica la base o zócalo del detector de humo, yo me ahorro la caja metálica y compro el zócalo alto. Y el tubo entra en el zócalo alto. Es la única diferencia entre uno y otro. Ambos cumplen la misma función, son una base para detectores de humo. Y tengo la sirena direccionable, que es un aislador de cortocircuito, al igual que el pulsador manual, y se configura como un relé. Esto es netamente configuración para la siguiente charla. ¿Cómo se conecta la estación manual? Aquí viene la parte que yo les decía que la instalación requiere 10 minutos de explicación y no tenemos ningún inconveniente. Sumamente sencillo. En un panel yo voy a encontrar el bucle de entrada y el bucle de salida. En las bases para detectores de humo, simplemente yo utilizo la letra B y el A1. El B es el negativo y el A1 es el positivo. Todo se conecta en paralelo.
En este ejemplo yo tengo una estación manual y 2 detectores de humo. Entonces, el bucle sale del panel, llega al primer detector y pasa por la entrada de la estación manual Pucay. Luego de la salida del Pucay, voy a la conexión positiva y negativa de la base del detector de humo y retorno al panel. Es la conexión más sencilla que ustedes pueden tener. No hay complicación, simplemente respetar que B es negativo y A1 es positivo. Si yo quisiera, una vez que está instalado este sistema, como ustedes lo ven, y el cliente me pidió, mire, necesito un detector de humo que esté a metros del que ya esté instalado, no hay ningún inconveniente de hacer un paralelo entre A1 y B y sacar una extensión para otro detector de humo. Lo único que yo no tendría lo único que yo perdería es que si esa extensión me la llegasen a cortar, queda el equipo aislado del sistema, pero sigue funcionando y todos los dispositivos están supervisados. En el momento en que se corte la alimentación o se corte el cable, me va a notificar. Ahora tengo la sirena direccionable. La sirena direccionable también tiene una entrada y salida, un bucle, que sin problema yo puedo utilizarlo. Aquí se aplica lo que yo les dije. Yo les hablaba en la normativa de las sirenas que uno puede regular los decibeles. Pues bueno, en la sirena ustedes van a encontrar los D-Switch, un D-Switch de hasta 5 pines para poder moverlos de acuerdo a una tablita que ustedes van a tener dentro del manual que les va incorporado, pero les dice, por ejemplo, que si ustedes quieren usar el tono más alto, como pueden ver en el gráfico, el número 3 debe estar activado en on y todos deben estar en off. Si ustedes quieren el sonido estándar, como está en el gráfico, el número 4 activado y todos switch desactivado. Entonces, lo único que yo tengo que respetar es la entrada y la salida del bucle. No apliquen su instalación como concepto general técnico. Siempre hay la pregunta, ¿qué pasa si yo tengo un sistema que ya tiene detectores de humo y quiero conectarlos a mi sistema inteligente? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Aquí yo necesito módulos. Este módulo es un módulo de zona. Me permite conectar hasta 15 detectores de humo o hasta 20 detectores térmicos. Funciona como aislador también. Y es para reutilizar equipos que ya estén instalados en un sistema. Esos equipos yo los conecto a la entrada de zona de mi módulo CAMAI y el bucle o la entrada y de salida del CAMAI es la que va al lazo. Desventaja que todos los equipos que yo conecte, que los voy a reconocer simplemente como un dispositivo más, porque no me va a identificar exactamente qué sensor fue el que se activó. Lo que me va a decir es que el CAMAI o el nombre que yo le ponga está en alarma. Para casos donde ustedes, dentro del plan de evacuación, el cliente en algún momento les dice, una vez que esté instalado el sistema, mire, yo quiero conectar las puertas de evacuación o las puertas de protección contra incendio, de salida de emergencia al sistema de incendio. ¿Cómo las conecto si el sistema de incendio no tiene entrada de zonas? Pues utilizo lo que se llama el módulo de monitoreo, que le llamamos. El módulo de monitoreo tiene una entrada de zona donde yo puedo conectar puertas, puedo conectar válvulas, hay sistemas de extinción que tienen bombas de agua. Cuando se activa esa bomba de agua, tiene contactos secos que genera una alarma de abierta a cerrada. Eso yo lo conecto a un CAMAI o un MST, perdón, y lo configuro como bomba de agua. O también puedo tener el sistema de rociadores. Cuando los rociadores se activan, hay unas bombitas de agua que también me generan contacto seco.
todos esos contactos secos pueden ser conectados al MSTAY como un dispositivo más del sistema inteligente para poder tener el reporte y poder supervisar todos estos equipos. También tengo la opción de tener un CAMAI, pero de 8 entradas. Misma función que la anterior, diferencia es que hay que comprar 8 separados y compro uno solo para el sistema. La conexión es sencilla, hay 3 formas de conectar. La conexión número 1 es supervisada, va a una resistencia de supervisión. La conexión de número 2, como ustedes pueden ver ahí, no tiene supervisión, es para contactos normalmente cerrados. Y la conexión número 3, en la conexión número 3 pueden poner contactos cerrados y en el número 2 contactos abiertos. ¿Cómo hago para saber si el contacto es abierto o cerrado? Sencillo, tengo unos D-switch que tengo que activarlos o desactivarlos según el gráfico que ustedes ven. En la primera opción, para zonas supervisadas, debo activar el número 1. En la opción 2, para zonas de contacto abierto, normalmente cerrado, debo activar todos. Y en la opción número 3, debo activar el número 3. Para casos donde ustedes quisieran, por eso, conectar sirenas adicionales con fuentes adicionales y conectar los sirenas normales de 24 voltios, hay una opción de los módulos de relé, es el MA1Y. El módulo de relé lo que hace es recibir 24 voltios y pasarlos a las salidas que se conocen como salidas de sirena. Entonces, si yo quisiera conectar sirenas convencionales a un panel y no las quiero sacar del cable del panel, si no las quiero conectar a una estación manual, lo más fácil es tener sirenas direccionables. Si no las tengo, puedo usar esta opción. Obviamente es un poco más costo. Necesito la fuente, necesito el módulo MA1Y y necesito las sirenas. Este módulo sí les puede servir en algún momento. Yo les comenté que el panel tiene una salida de alarma que ustedes la podrían utilizar para conectarla a un sistema de control de acceso. Pero como el sistema solo tiene un relé, ¿qué pasa si el cliente en algún momento me pide funciones que tenga la necesidad de tener relés adicionales? El panel no los tiene. Pero si hay un módulo de 2 contactos secos o de 2 relés, que es el MDA2YLT, se conecta como parte del lazo y me provee de 2 relés adicionales. Entonces yo tendría en total 3 relés, el del panel más 2 relés del módulo expansor. Y puedo seguir incrementando expansores de relé. La repetidora, sí, dígame. Una consulta. Mira, nosotros donde estamos trabajando, había un trabajo inicial ya hecho, solo que a esos instaladores lo sacaron por malos, por pésimos, incumplidos. Entonces, el cliente nos quiso que optimizáramos recursos y viéramos si podíamos reutilizar el cableado. Y cuando estábamos trabajando, los técnicos se iban encontrando que habían cables empalmados, cables antiflama de 2 hilos empalmados. ¿Qué sucede con eso? Nosotros lo que hicimos fue cambiarlo. ¿Ya? Hola. Aló, ¿me escuchaste? Sí. Hiciste cambiar el cableado, ¿ya? Hasta ahí llegó el audio. Ya. O sea, nosotros lo que hicimos en esos cables empalmados, cortados, fue cambiarlo. Pero ¿qué sucede si dejaríamos esos cables así? Cables empalmados, antiflama de 2 hilos. Ya, el empalme debería ser con conectores QY o con conectores
que te garanticen que el cobre haga buena conducción. Lamentablemente es que al momento de empalmar se hace un empalme un poco rústico y el cobre no hace muy buen contacto. Ahí sí te genera un problema porque eso te va a generar un lazo abierto. Entonces hay conectores para estos tipos de cables. Tú puedes usar un conector y no tienes ningún problema. Hay unos conectores que se parecen a los QY, pero son más grandecitos. O puedes hacer una unión, o puedes soldar el cable. Si tú puedes soldarlo, muchísimo mejor. Soldado y empalmado. Y ahí no tienes ningún problema. Yo les hablaba de poner fuentes de alimentación con sirenas y el módulo de relé. Pues esta es la fuente de alimentación de COFEN. Es la Zafir PW. Tenemos de 2 y de 5 amperios. Y ahora, este es el esquema general de conexión de dispositivos con las opciones de conexión tipo A y tipo B. Como ustedes pueden ver en el diagrama, en la parte lateral izquierda yo tengo los bucles 1 y 2. El bucle 1 tiene entrada y salida. La salida va o pasa por detectores de humo. Como yo les había indicado, se conectan entre B y A1. Luego pasan a un módulo MA2Y. Del módulo MA2Y pasa a un módulo CAMAI. Hago un ramal para lo que son los detectores de humo convencionales. Luego paso a una sirena inteligente, que es la SIRAI. De la SIRAI paso a un MSTAY. Del MSTAY paso a un MA1Y. Del MA1Y a un MYA. Paso a una estación manual PUCAI, paso por un detector de humo y regreso al panel. Hago una entrada y hago una salida, pero como ustedes pueden ver en la parte central, hay una derivación hacia 2 estaciones manuales PUCAI, que no me afectan para nada en el circuito. También tengo derivación de 4 detectores de humo en la parte central, que no me afectan para nada el circuito. Entonces, las conexiones, no hay una regla de conexión. Yo puedo cumplir cualquier tipo de ramal. Simplemente recomienda entrada y salida para efectos de, en caso de corte de cableado, el equipo se mantenga funcionando. Es la única variación que tendrían en caso de crear ramales a no crearlos y hacer un lazo de entrada y de salida. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? ¿Alguna consulta o duda? No, ninguna duda. Todo hasta ahorita es sumamente bien. Hasta ahorita todo esto lo comprendemos. Las dudas que hemos hecho son las que teníamos. Entonces, si no hay dudas, aquí les dejo mi número de contacto. Ese es mi número de celular personal. Si tienen alguna consulta por WhatsApp, me la pueden hacer. Llamadas también pueden hacerme. Este es mi número de extensión y mi correo en la parte de abajo. La única recomendación a los técnicos es, como les decía al comienzo, antes de instalar el equipo, yo debo crear un archivo con los números de serie de los equipos que van a ser montados. Segunda recomendación, por experiencia personal, traten de apretar bien las entradas y salidas, porque eso es el principal problema de los lazos abiertos. Cuando coloco los 2 cablecitos dentro del A2 o dentro del A1 y la B, a veces queda uno flojo y eso en el sistema me va a decir lazo abierto, lazo abierto, lazo abierto. Es una falla que se puede solventar rápidamente. Yo, cuando ya vayamos al tema de programación, yo les daré estos problemas. Pero la instalación es sencilla. Estamos utilizando la aplicación de COFEM Installer, para registrar todos esos códigos, porque es bien temático el manejo de esos ID, de esos códigos. Sí, claro.
¿Algo más le vamos a consultar? No, ¿verdad? Sí, nos quedó todo claro, Manuel. Entonces, con eso nos quedamos tranquilos que estamos todo bajo orden, porque lo estamos haciendo tal y cual nos has dicho. Oye, Manuel, ¿nos puedes pasar esas diapositivas? Porque sí nos interesan esos puntos claves que nos topaste. Ya, mándame un mensajito por WhatsApp o escríbeme a mi correo y yo te reenvío todo. Ya, te voy a pasar un correíto. Y cómo se llama, y te solicito ese archivo. Es una consulta que tenga el muchacho. Entonces, eso sería, Manuel. Estamos solamente bien alineados. Otra recomendación que nos quieras dar, por si acaso. Realmente no. Para mí el sistema de detección de incendio es la instalación más sencilla que puede existir porque simplemente es de seguir el positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y en todo el cableado. Ya la parte de configuración sí es un poquito más compleja porque debo crear zonas, puedo crear tiempos, puedo crear áreas, puedo programar relés, etiquetar, pero la instalación realmente es la parte más sencilla. A la central, Ajá. le vamos a poner un UPS de un kVA. Está bien, como protección de los picos de voltajes. No hay ningún problema. Ya, entonces si no hay consultas, cualquier consulta adicional me la hacen por WhatsApp o por correo. Y aquí Sí. nos vemos creo el día martes. Sí, solo una última consulta que está haciendo un técnico. ¿Qué sucede cuando hay una ventilación o rejillas de ventilación cerca de los sensores de humo? Ok. Normalmente esas rejillas van a separar, o sea, el humo tiende a irse a las paredes, a los extremos. Entonces, cuando se genera un conato de incendio, lo que hace el humo es abrirse paso a través de las paredes. Esa es su forma de conducción.